Continuamos esta jornada académica con la conferencia Enfoque del paciente con vasculitis, a cargo del doctor Carlos Horacio Muñoz Baos, quien es médico internista y reumatólogo de la Universidad de Antioquia, reumatólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de reumatología de la Universidad de Antioquia. Bueno, buenos días. Lo primero para decir es gracias por la invitación a hablar de un tema que algunos de ustedes saben que es mi pasión en la reumatología y son las vasculitis en general. Y hoy vamos a tratar de hablar realmente en poco tiempo sobre cómo debemos hacer el enfoque de los pacientes en los que sospechamos que tienen una vasculitis sistémica. Y vamos a hacer un enfoque relativamente práctico para poderlo aplicar en el día a día en la evaluación de nuestros pacientes. Lo primero es recordar la definición de una vasculitis. Una vasculitis no es sino una inflamación de la pared vascular independiente del tamaño del vaso, independiente del tipo de vaso e independiente de la duración de la inflamación. Eso es una vasculitis. Y existen muchos tipos de vasculitis. Tenemos vasculitis localizadas a un órgano o vasculitis sistémicas, vasculitis que afectan predominantemente ciertos tipos de vasos, grandes, medianos, pequeños o vasos de tamaño variable, y vasculitis primarias, que va a ser el foco de la charla el día de hoy, o secundarias asociadas a infecciones, exposición a tóxicos o medicamentos, otras enfermedades reumatológicas o neoplasias. Y este es el flujograma que vamos a desarrollar el día de hoy de cómo enfocar los pacientes con vasculitis sistémicas. Y primero partimos entonces de la sospecha de esa vasculitis. Y los grupos de vasculitis sistémicas primarias clásicamente se han clasificado según el vaso predominantemente afectado, y tenemos aquellas que afectan especialmente a los grandes vasos, que para nosotros Takayasu es mucho más importante que ACG, porque tenemos poca ancestría europea, las vasculitis de medianos vasos y en adultos la poliarteritis nodosa y en niños el Kawasaki, y las de pequeños vasos que tenemos las mediadas por inmunocomplejos, que está la vasculitis IgA de inicio en el adulto, la urticarial, la antimembrana basal glomerular y la crioglobulinémica, que históricamente se ha incluido entre las vasculitis sistémicas primarias, pero que casi siempre es secundaria y es muy importante. Y las vasculitis no mediadas por inmunocomplejos, que son las vasculitis ANCAS con sus tres fenotipos sistémicos, la poliangitis microscópica, la granulomatiosis con poliangitis y la granulomatiosis eosinofílica con poliangitis. Y tenemos este grupo que compromete vasos de cualquier calibre, que son muy poco frecuentes en Colombia, que es el síndrome de Cogan y el síndrome de Behçet, y esto genera una cantidad de manifestaciones clínicas y por eso es difícil diagnosticar con precisión las vasculitis, porque afectan virtualmente cualquier órgano, dando muchas manifestaciones clínicas que se explican básicamente por estos tres mecanismos. Porque el paciente está crónicamente inflamado y entonces tiene manifestaciones por esto. Porque tiene isquemia específica de un órgano según el vaso que esté afectado. Y en algunos tipos de vasculitis hay un proceso independiente de inflamación focal, que usualmente es granulomatoso o eosinofílico y que especialmente se ve en las vasculitis ANCA. Muy bien. Y la inflamación sistémica entonces nos da manifestaciones comunes a todos los tipos de vasculitis sistémicas. Y miren ustedes este metaanálisis interesante de las causas reumatológicas de fiebre de origen desconocido y de inflamación de origen desconocido, que se publicó el año pasado y que tiene casi 17,000 pacientes. Y si ustedes se fijan, después del STIL, la enfermedad o el grupo de enfermedades que más da fiebre de origen desconocido son las vasculitis de grandes vasos. Y esto especialmente dado por ACG, que predominan en los países con mayores ingresos, que tienen, insisto, más pacientes caucásicos, pero en el cuarto puesto están las vasculitis ANCA. Y con menor frecuencia también está la poliarteritis nodosa, las vasculitis crioglobulinémicas y la vasculitis IgA. Entonces, en ese contexto de fiebre y de inflamación de origen desconocido, ojo con las vasculitis sistémicas, que son una etiología importante. Y fíjense ustedes que los síntomas generales, malestar,
astenia, dinamia, la fiebre y pérdida de peso son muy frecuentes en estos pacientes, pero por supuesto son manifestaciones muy inespecíficas. Y entonces, después de que sospechamos de que nuestro paciente tiene una vasculitis sistémica con cada una de las manifestaciones que vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que esa vasculitis no sea secundaria. Y como veíamos, las vasculitis son secundarias a infecciones, neoplasias, enfermedades reumatológicas o exposición a tóxicos medicamentos, o que lo que nosotros pensamos que es una vasculitis no sea un imitador de vasculitis, no sea una enfermedad que genera manifestaciones vasculares sin inflamación del vaso sanguíneo. Y las vasculitis secundarias, entonces, como mencionamos, estos 4 grandes grupos de las infecciones, las más importantes son las virales, y clásicamente el virus C asociado a vasculitis crioglobulinémica, el virus B asociado a poliarteritis nodosa, las neoplasias, específicamente las hematológicas. Dentro de las enfermedades reumatológicas, muy importante el síndrome de Sjögren y el lupus como causas de vasculitis, y en la exposición a tóxicos y medicamentos ya vamos a ver. Y una cosa que me gusta como llamarla la regla de la frecuencia por tamaño, y es que todas las vasculitis secundarias son más frecuentes en los vasos más pequeños, todas. Entonces, más frecuentes por los 4 grupos, en pequeños vasos, después en medianos y después en grandes vasos. Y las de tóxicos y medicamentos, entonces la más común sin duda es la vasculitis limitada a órgano. Entonces lo más común es que un medicamento de vasculitis solo en la piel. Después de las limitadas a órgano tenemos las de pequeño, como decíamos, mediano y grandes vasos. Y dentro de las vasculitis sistémicas secundarias a tóxicos y medicamentos de pequeños vasos, pues están las mediadas por inmunocomplejos, que son menos frecuentes, y las asociadas a ANCA, que son las más frecuentes de las secundarias por medicamentos o tóxicos de pequeños vasos. Y acá la asociada a la exposición a cocaína levamisol es la ANCA secundaria más común que vemos en la práctica clínica. Y sobre esta vamos a hablar un poco por su frecuencia en nuestro medio, porque se parece a muchas otras enfermedades basadas en digamos un grupo de pacientes grande que hemos venido siguiendo y que ya tenemos más de 70 pacientes, y acá les traigo los datos de 60 de ellos, donde el compromiso cutáneo dado por púrpura retiforme es el más característico, que tiene una distribución que vamos a ver con compromiso de pabellones auriculares, pero fíjense que más del 50% tienen compromiso renal dado por diferentes formas de glomerulonefritis, compromiso articular y muchas otras manifestaciones. Las lesiones en piel tienen una distribución más o menos característica. Las zonas que están en azul son las zonas de púrpura retiforme más frecuentes, es muy raro que den las palmas y en las plantas, y respeta el cuero cabelludo. Y tenemos lesiones de púrpura retiforme muy pequeñas que clasificamos como grado 1, como las que vemos acá, un grado 2 que son mayores a 1 centímetro, un grado 3 donde tenemos grandes lesiones con flictenas hemorrágicas en estas lesiones purpúricas, y un grado 4 cuando ya tenemos grandes úlceras en muchas localizaciones. El compromiso de pabellones auriculares, siempre que ustedes vean este tipo de lesiones, tienen que pensar en una vasculitis secundaria a consumo de cocaína, levamisol o Vicol. Generalmente es bilateral, pero puede debutar de forma unilateral. También dan lesiones de dermatosis neutrofílicas, especialmente pioderma gangrenoso, que típicamente, a diferencia del pioderma clásico, da lesiones múltiples, grandes y que afectan, adicional a las extremidades, el tronco. Esa pioderma gangrenoso puede ser de muy difícil manejo, pero si está difícil de manejar, la recomendación es utilizar ciclofosfamida, que usualmente mejoran. Tienen compromiso articular de forma frecuente, artralgias o artritis, pueden hacer artropatía de Yacut, y aunque pueden tener erosiones que parecen ser como de artritis reumatoide, por definición tienen factor reumatoide y ACPA negativos. Dentro de los hallazgos histopatológicos en piel y en riñón, entonces en piel podemos encontrar, cuando se biopsian las lesiones de púrpura retiforme, pues vasculitis leucocitoclástica, pero adicionalmente podemos encontrar vasculopatía trombótica, lesiones inflamatorias que no alcanzan a formar el diagnóstico histológico de vasculitis, o pioderma gangrenoso, o alguna combinación de estos hallazgos.
Histológicamente, el compromiso renal es muy heterogéneo. Tenemos glomerulonefritis proliferativas mediadas por inmunocomplejos que histológicamente son indistinguibles de una nefritis lúpica y puede dar un patrón full house. Glomerulonefritis proliferativas pausoinmune indistinguibles de una vasculitis ANCA primaria, glomerulonefritis membranosa, extracapilar mediada por C3 o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces fíjense que el compromiso glomerular es muy heterogéneo, es frecuente y es grave, y hemos visto que se asocian en los pacientes que tienen citopenias, hipocomplementemia y ANCA positivos. Dentro de los hallazgos paraclínicos, lo más común en la parte hematológica es la anemia, seguida de la linfopenia, reactantes de fase delegados en la mayoría de los casos. Los ANCA están positivos en la gran mayoría de los pacientes y se miden por inmunofluorescencia, predomina el patrón perinuclear, y si se miden por ELISA, predominan los anti-MPO positivos o la doble seropositividad para anti-MPO y anti-PR3. Muy frecuente también anticoagulante lúpico positivo y anticardiolipinas IgM positivas. Y les quiero llamar la atención que estos pacientes son de las pocas enfermedades adicionales que dan anti-DNA de doble cadena medida por critidia en un porcentaje significativo de los pacientes sin ser lupus. Este es el perfil entonces inmunoserológico típico. Tenemos marcadores de vasculitis ANCA, usualmente un PANCA por inmunofluorescencia o anti-PMPO por ELISA, marcadores de SAF, anticoagulante lúpico y anticardiolipina IgM, marcadores de lupus, pueden tener ANAS, anti-DNA, y vamos a ver una experiencia con anti-C1Q, y pueden tener hipocomplementemia, predominantemente C3. Y con respecto al anti-C1Q, vimos que en los pacientes con BICOL tienen anti-C1Q positivo en el 75%, que comparado con otras vasculitis sistémicas, en este caso primarias, es mucho menos frecuente y pudiese llegar a ser de utilidad en algunos pacientes donde el diagnóstico sea difícil, aunque la clínica es muy típica. Adicionalmente, entonces el sílice no lo vemos con tanta frecuencia, pero ojo con los mineros que debutan con vasculitis ANCA, que no vaya a tener una silicosis de base como el caso de este paciente. Entonces, ¿cómo diferenciar una vasculitis ANCA primaria de una vasculitis ANCA por drogas y específicamente con BICOL? Entonces, las por drogas usualmente está el antecedente de la exposición y se presenta en personas más jóvenes. Acá hay un compromiso cutáneo más significativo en comparación con las ANCA primarias, pero hay menos síntomas constitucionales. Los marcadores inmunoserológicos, entonces, en las por drogas tenemos predominantemente anti-MPO y otros autoanticuerpos. Tipo ANCA podemos tener doble seropositividad, tenemos positividad de otros autoanticuerpos e hipocomplementemia en un porcentaje muy significativo. En las primarias usualmente el complemento es normal y usualmente uno tiene un tipo de ANCA en las primarias. Estas tienen un mejor pronóstico, se suspende el medicamento o el tóxico y se da manejo de inducción, usualmente no necesitan terapia de mantenimiento, a diferencia de las vasculitis ANCA primarias. Después de que estamos seguros de que no es una vasculitis secundaria, tenemos que estar seguros de que no sea un imitador de vasculitis. Y entonces un imitador son todas aquellas enfermedades que dan manifestaciones parecidas a las vasculitis, usualmente porque afectan los vasos sanguíneos, porque dan vasoconstricción, porque dan trombosis o embolia y nos tapan los vasos sanguíneos, porque tengo el vaso sanguíneo malformado con aterosclerosis, porque la pared del vaso está infiltrada o está comprimida. Entonces todos esos mecanismos hay que tenerlos en cuenta para estar seguros de que no sea una vasculitis. Muy bien. Después de que efectivamente sí pensamos que es una vasculitis sistémica primaria, entonces vamos a ver por clínica cuál es el tamaño del vaso que creemos que está predominantemente afectado. Y podemos solicitar unos exámenes iniciales, que son exámenes muy básicos, el hemograma. Y esto por favor nunca se les olvide, ninguna vasculitis sistémica primaria da leucopenia ni da trombocitopenia, solo dan anemia como citopenias. Si hay leucopenia o trombocitopenia, debe haber otra explicación a una vasculitis primaria. Los reactantes de fase aguda, pues muy importantes, la función renal, el complemento para el enfoque de las de pequeño vaso y los ANCA también para las de pequeño vaso, y estudiar la parte renal es muy importante. Vamos a ver las imágenes dependiendo de la sospecha diagnóstica.
Entonces, tenemos los 4 grupos de vasos predominantemente afectados: grandes, medianos, pequeños o variables. El día de hoy no vamos a hablar de los de variable porque son muy poco frecuentes. Entonces vamos a ver las manifestaciones isquémicas según el tamaño de vaso afectado. Y empezamos con los grandes vasos, donde tenemos 2 grandes síndromes, el de hipoperfusión acral y la cefalea. Y cuando tenemos una manifestación de medianos o grandes vasos, los estudios imagenológicos van a ser muy importantes. Y empezamos con la sospecha de arteritis de Takayasu. Recuerden que la arteritis de Takayasu es una vasculitis de grandes vasos, es la más común en nuestro medio, que afecta especialmente mujeres por debajo de los 60 años, que da diferencias en las presiones arteriales en las extremidades, da diferencia de los pulsos de baja intensidad o ausentes. Puede dar aortitis, claudicación, síntomas visuales por neuropatía óptico-isquémica, arterítica, carotidínea, presencia de soplos, con o sin inflamación sistémica. Ojo que hay un subgrupo importante de Takayasu que no eleva reactantes de fase aguda. Y entonces, si sospechamos Takayasu en esa mujer joven con esas manifestaciones, el estudio de elección sin duda es hacer una angioresonancia. Y esto sale de la recomendación que salió hace poco más de un mes de EULAR sobre qué imágenes hacer en la sospecha de vasculitis de grandes vasos. Y si vemos en la recomendación 4, nos habla de que todo paciente en los que sospechemos arteritis de Takayasu hay que hacerle angioresonancia. Es el estudio de elección. Y se hace entonces angioresonancia del cuello, del tórax y del abdomen. Eso es lo que tenemos que solicitar. Y digamos que como alternativas podemos pedir un PET o un angiotac. Y el ultrasonido realmente tiene muchas limitaciones porque no ve bien la aorta torácica. ¿Qué vemos en la angioresonancia? Pues básicamente lo que vemos es engrosamiento de esa pared, digamos de ese gran vaso, que el engrosamiento es cuando supera los 2 a 3 milímetros y vemos realce con el gadolíneo, y tiene un valor predictivo positivo y negativo muy buenos, con una sensibilidad y con una especificidad en este metaanálisis de alrededor del 92%. Entonces, si sospechamos Takayasu, hacemos angioresonancia. Si por algún motivo el paciente no se le puede hacer la angioresonancia o no lo tenemos disponible, le hacemos PET. Y si tampoco tenemos PET, le hacemos angiotomografía. Muy bien. Ahora, si la sospecha es una arteritis de células gigantes que tiene 2 espectros del fenotipo, ya no se trata tanto de dividir como en 2 o 3 tipos la ACG, sino como en un espectro donde predominan las manifestaciones craneales, donde la cefalea es supremamente importante, usualmente es bitemporal, pero puede estar en otras localizaciones, síntomas visuales, básicamente pérdida aguda de la agudeza visual, usualmente unilateral, claudicación mandibular, algunos síntomas raros en la lengua, síntomas polimiálgicos con dolor, rigidez en las cinturas escapulares, pélvicas, en el cuello, esto sí con reactantes muy altos. Entonces, miren la diferencia: Takayasu, grupo grande que no eleva reactantes; ACG, si está activo, casi todos elevan reactantes. Entonces, si ustedes sospechan ACG y tienen BCG y PCR normales, es muy improbable que el paciente tenga un ACG. Entonces, es una gran diferencia. Esa es una enfermedad de personas mayores, usualmente por encima de los 50 años, y predomina un poco en las mujeres. Entonces, si sospechamos ACG, el estudio de elección es una ecografía de arterias temporales y axilares, sin ninguna duda. Y en la recomendación 1 de estas de EULAR de hace mes y medio, entonces nos dice que si lo sospechamos, hacemos ultrasonido de arterias temporales. Pero ojo, que antes se decía que eso lo hacíamos si sospechamos ACG craneal. Ya no, ya usted cualquier sospecha de ACG le hace ultrasonido de arterias temporales, porque hablamos de ese espectro. Y aunque si el predominio es fundamentalmente extracraneal, la probabilidad del ultrasonido de que sea positivo baja, el estudio inicial es el ultrasonido. Y si no se puede hacer el ultrasonido, entonces tenemos la opción del PET, que sería como el de elección después del ultrasonido, o la angioresonancia de alta resolución. Si queremos evaluar las arterias extracraneales, la elección es el PET, entonces no la angioresonancia. Entonces, en angioresonancia hablamos toda la aorta y las grandes ramas; en Takayasu, en ACG, elegimos
el PET. Y en esta revisión que publicamos de la utilidad del ultrasonido en ACG, entonces lo que se busca fundamentalmente es esto, el signo del halo, que es simplemente un halo hipoecoico en las arterias temporales, sus principales ramas, y las arterias axilares por la inflamación del vaso sanguíneo. Y adicionalmente es importante ver que ese halo, cuando con el transductor se comprime, pues no se deje comprimir, que eso lo diferencia de otras cosas. Pero ojo que la no compresibilidad del halo solo es en las temporales, no en otras arterias. En otras arterias no está bien estudiado. Entonces, siempre evaluar las axilares porque aumenta el rendimiento, y eso es para recordar que no todo halo significa ACG, tiene que estar interpretado en el contexto clínico de la paciente. Pero si el paciente entonces tiene una gran probabilidad de que tenga ACG y usted le hace la ecografía y le sale el signo del halo positivo, diagnóstico confirmado. Pero si usted tiene una muy baja probabilidad y el ultrasonido obviamente bien hecho es negativo, descartada la posibilidad. Si la probabilidad es como intermedia, es donde tiene más utilidad hacer biopsia de arteria temporal. El PET, basado en estas guías, estas recomendaciones para evaluar los grandes vasos con esta modalidad de imagen, entonces recuerden estas 4 cosas antes de ordenar un PET para vasculitis de grandes vasos. 6 horas de ayuno, que el paciente no haya hecho ejercicio intenso en las últimas 24 horas, que tenga la glucometría controlada, porque si tiene altos niveles de glucosa, compite con la glucosa marcada del estudio y limita el desempeño diagnóstico. Y que tenga idealmente a máximo 3 días de tratamiento con esteroides. Y estos 3 días sale de un estudio que planteó la ventana de oportunidad, donde se veía que después de una semana de tratamiento con esteroides baja el rendimiento del PET. Realmente hacerlo un poquito más allá de 3 días no baja mucho, pero la recomendación es hacerlo en esos 3 primeros días. ¿Qué buscamos? Buscamos que ese metabolismo de los vasos, de los grandes vasos, esté aumentado en comparación con el lóbulo hepático derecho. Si es igual al lóbulo hepático derecho, es altamente sugestivo de vasculitis, y si es mayor del lóbulo hepático derecho, es confirmatorio de un fenómeno inflamatorio del gran vaso sanguíneo. Ahora bien, en las vasculitis de medianos vasos, estas 3 manifestaciones son muy importantes. Las mialgias, especialmente las pantorrillas, ojo, el dolor testicular, desde leve hasta un dolor muy intenso, y la neuropatía, que es una manifestación compartida con las vasculitis de pequeños vasos. Entonces empezamos con la sospecha de una poliarteritis nodosa. Recuerden que es una vasculitis que afecta fundamentalmente medianos vasos, que predomina un poco en los hombres alrededor de los 40-60 años. Las mialgias, entonces mialgias intensas en pantorrillas en un paciente inflamado, siempre considerar poliarteritis nodosa. El compromiso testicular, los nódulos, que es la expresión cutánea característica de las vasculitis de medianos vasos en la piel, la púrpura, la neuropatía periférica que ya habíamos mencionado, y el compromiso intestinal y renal. Y estas fotos memorícenlas por favor, pues yo les digo pies de pan, eso nadie les dice pies de pan, pero bueno, lesiones de libedo racemosa, que se ven como estas lesiones reticulares, ramificadas en las piernas y en los pies. Ojo, que eso puede ser una poliarteritis nodosa. Entonces, siempre que vean eso, y si el paciente le duelen las pantorrillas, si está inflamado, ojo con una PAN. Si sospechamos PAN, es muy importante la angiografía clásica por catéter de abdomen y la resonancia de las piernas. Y es que en la angiografía por catéter, el lecho o los vasos sanguíneos renales en los pacientes que sale el estudio positivo, pues es muy frecuente, pero ojo, lo más típico de PAN es que hayan aneurismas en la imagen, pero fíjese usted que no es lo más común son lesiones oclusivas, más que las aneurismáticas, que son más típicas. Y los aneurismas típicos de la PAN son pequeños, entre más grande el aneurisma, menos frecuente en PAN. Y ojo que se ubican, les gusta mucho las bifurcaciones arteriales. ¿Y cuándo le pido entonces angiografía de abdomen a un paciente con sospecha de PAN? Pues si pienso que tiene un compromiso abdominal por PAN, o si tengo un diagnóstico muy difícil y nada, que lo logro hacer y sigo pensando en PAN, le hago la angiografía. Y siempre que tengo un enfoque de un compromiso renal y está la PAN dentro de las posibilidades, es obligatorio hacer
la angiografía por catéter para descartar que no tenga aneurismas, porque si se biopsia ese riñón y se traumatiza uno de esos aneurismas, el paciente puede tener complicaciones graves o mortales. En la resonancia de piernas, entonces, desde el 2016, los coreanos encontraron que en PAN hay 3 patrones de miositis por PAN. Entonces, esto es una imagen representativa de lo que sería un músculo normal en resonancia. Este es un patrón de edema difuso, este es un edema parcheado y este es un edema que llamamos moteado. En el Congreso Colombiano de Reuma de este año presentamos esta experiencia con 52 pacientes con PAN, a los cuales a 22 de ellos le habíamos hecho resonancia de piernas y encontramos efectivamente esos 3 patrones que vamos a ver, pero adicionalmente algo que poco se describe es el compromiso óseo. Entonces, cuando miren la resonancia de piernas por PAN, claro, miran los músculos, ¿cierto? Pero miren las tibias especialmente, a ver si tienen lesiones hiperintensas sugestivas de isquemia ósea por PAN. Y estos son los patrones en nuestro trabajo. El 60% tenían un patrón moteado, el 25% pacientes un patrón difuso y solo el 5% un patrón moteado. Entonces, ojo con las piernas, pero no son exclusivos de PAN. En las vasculitis ANCA, y este es un caso muy reciente, también tenemos miositis isquémica por vasculitis ANCA. Una cosa importante es que además de las mialgias puede haber algo de debilidad y tanto en PAN como en vasculitis ANCA, usualmente las enzimas musculares son normales. Entonces el paciente le duele mucho las piernas, usted le hacen esa resonancia y pues está intensamente inflamado, pero la CPK muy normal, entonces poco probable una miopatía inflamatoria idiopática, más probable una miositis por vasculitis. Muy bien, y vamos a los pequeños vasos. Entonces la hemorragia alveolar difusa siempre nos tiene que hacer pensar en vasculitis de pequeños vasos, las glomerulonefritis y la púrpura, que es la expresión cutánea típica de las vasculitis de pequeños vasos. Y cuando vamos a los pequeños vasos, entonces siempre nos preguntamos, ¿está mediado por inmunocomplejos o no? Y siempre que enfoquemos una vasculitis de pequeños vasos, lo primero a pedir es el complemento, porque hay unas de pequeños vasos que son hipocomplementémicas y otras que son normocomplementémicas, entonces nos ayuda mucho en el enfoque. Entonces le pedimos el complemento y empezamos con las que son clásicamente normocomplementémicas, que son las vasculitis ANCA. Las vasculitis ANCA tienen una gran cantidad de manifestaciones clínicas, hace poquito estuvimos revisando en otra charla eso, pero tenemos manifestaciones en nariz y senos paranasales, entonces pacientes con sinusitis crónica, otitis crónica, que no mejoran, les ponen antibióticos y nada. Así, compromiso ocular, muchas manifestaciones, pero lo más común, la inflamación de la superficie ocular, que cómo se expresa, con ojo rojo, ojo con esos pacientes. Sistema nervioso central, lo más frecuente, la paquimeningitis, que clínicamente lo que les da a los pacientes es cefalea. Compromiso de oídos con hipoacusia de diferentes mecanismos fisiopatológicos, compromiso de tracto respiratorio alto, corazón, en los pulmones, entonces la hemorragia alveolar difusa, pero los nódulos pulmonares que se pueden cavitar, compromiso renal es supremamente frecuente, las glomerulonefritis, el tracto gastrointestinal en algunas es muy frecuente, en la ANCA no tanto, y el compromiso en la piel. Y en la piel sí les voy a mostrar, según los 2 estudios más grandes de compromiso cutáneo en vasculitis ANCA, las 10 manifestaciones cutáneas más frecuentes. Entonces tenemos 1, la púrpura palpable, lo primero en vasculitis ANCA, más o menos el 35% de esos estudios que en total tenían casi 5.000 pacientes, entonces está acá. Las lesiones nodulares en diferentes localizaciones, las lesiones de libedo que se pueden presentar en PAN pero también en vasculitis ANCA, y esto, ojo, en los codos. En un paciente que sospecha en vasculitis ANCA se aparecen como esas lesiones papulares, nodulares, que pueden tener una costrica central, una ulceración central, muy sugestivo en granuloma de Chur-Strauss, puede ser una vasculitis ANCA, las úlceras cutáneas, la necrosis digital, las lesiones isquémicas periungulares o las hemorragias en astilla, y ya estas son menos frecuentes, que son dermatosis neutrofílicas y eosinofílicas cutáneas. Entonces, si sospechamos una vasculitis ANCA, donde el complemento usualmente está normal, pues ¿qué pedimos? Los ANCA, y cuando vamos a pedir los ANCA, en este momento pedimos los ANCA por ELISA, no se piden por inmunofluorescencia.
Entonces pedimos los antimieloperoxidasa y los antiproteinasa 3. Y en este metaanálisis donde se evaluó el rendimiento diagnóstico en diferentes estudios de los ANCA para el diagnóstico de vasculitis ANCA, fíjense ustedes que la especificidad de esos anticuerpos es muy buena, incluso hechos por inmunofluorescencia o por ELISA, entonces en general son bastante específicos, pero la sensibilidad no es tan buena, especialmente cuando son PANCA o las anti-MPO, la sensibilidad es más baja. Y hay unas formas específicas localizadas de GPA donde la sensibilidad realmente es menor. Ahora bien, no todas las vasculitis ANCA tienen ANCA positivos y no todos los ANCA positivos significa tener una vasculitis ANCA. Entonces, si tenemos un fenotipo de granulomatosis con poliangitis, más o menos 65 a 75% de los pacientes van a tener anti-PR3 y van a ser ANCA negativo del 5%. Si tenemos un fenotipo de poliangitis microscópica, va a predominar anti-MPO, pero miren que hasta el 10% van a tener ANCA negativos. Pero si es un fenotipo eosinofílico, la mayoría de los pacientes van a ser ANCA negativos, ojo con eso. Y hay 3 grupos de condiciones que dan ANCA positivos sin ser vasculitis ANCA primaria, y son el primer grupo de enfermedades sistémicas, reumatológicas, infecciosas o neoplásicas. El segundo grupo, enfermedades inflamatorias autoinmunes organoespecíficas, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad inflamatoria intestinal y hepatopatías autoinmunes. Y el tercer grupo, tóxicos y medicamentos. Entonces, siempre estar pendiente a eso. Pero ojo, cuando estamos en este otro escenario, que no son vasculitis ANCA primaria, usualmente los ANCA son anti-MPO o tienen un patrón perinuclear. Si son anti-PR3 o son anti-CANCA, es mucho menos probable que sean estas otras etiologías. Muy bien, ahora si sospechamos una vasculitis crioglobulinémica que da mucha neuropatía, compromiso articular y da una lesión purpúrica que tiene un patrón típico parecido a la vasculitis IgA, que son las 5 Ps. Es una púrpura palpable, periódica en piernas y pies. Entonces son pacientes con púrpura en las piernas y en los pies que les da y se les quita, les da y se les quita. Ojo con vasculitis crioglobulinémica. El compromiso renal muy frecuente. ¿Y qué hago si sospecho una vasculitis crio? Les pido una crioglobulina, ¿cierto? Y tener crioglobulinas positivas significa tener crioglobulinemia. Y la crioglobulinemia, recuerde que se explica por 3 grupos de enfermedades. Enfermedades linfoproliferativas de la célula B, enfermedades infecciosas, muy importante el virus C, enfermedades reumatológicas, muy importante el síndrome de Sjögren. Y esto, cuando son crioglobulinemias mixtas, tipo 2 o tipo 3, el mecanismo más frecuente para generar daño es la vasculitis, dando factor reumatoide positivo y, ojo, quedan típicamente hipocomplementemia C4. Entonces, si usted sospecha una vasculitis de pequeño vaso y le hace el complemento y el C4 está muy bajito, ojo con una vasculitis crioglobulinémica. Si sospecha una vasculitis por IgA, que es menos frecuente en los adultos, esta es la vasculitis sistémica primaria más frecuente en los niños, pero no tan común en los adultos. Entonces, la púrpura de las 5 Ps que dijimos en la vasculitis crio, el compromiso articular, muy importante, el compromiso intestinal, que aquí sí es más relevante, y el renal, que en los adultos es más frecuente, más agresivo y de peor pronóstico. Entonces, buscamos inmunocomplejos de IgA en los tejidos que se biopsian en el riñón, en la piel y demás. Si sospechamos una vasculitis urticarial, que casi siempre tiene lesiones de urticaria, entonces podemos tener dentro del espectro de esta enfermedad algo que se llama el síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica. Y es que además de la urticaria y el angioedema, que son muy frecuentes en la vasculitis urticarial, podemos tener compromiso intestinal, compromiso renal, un fenómeno broncoconstrictivo muy parecido a la EPOC, compromiso ocular. Y en estos pacientes, digamos que sospechamos que esa urticaria puede ser una vasculitis si hay otras manifestaciones clínicas, como digo, si esas lesiones dejan hiperpigmentación residual, si el abón dura mucho tiempo, si el abón es doloroso, y en ese caso le pedimos anticuerpos anti-C1q, que aunque no son específicos, sí son muy indicativos si tenemos una urticaria en estudio de que se presente esta vasculitis urticarial. Y finalmente, si sospechamos enfermedad antimembrana, por anticuerpo antimembrana basal glomerular, que fundamentalmente lo que da es un síndrome pulmón-riñón,
Entonces podemos tener glomerulonefritis casi siempre rápidamente progresiva, hemorragia alveolar difusa o su combinación. Entonces, en esto recuerden, pulmón y riñón es lo más frecuente. Después, riñón aislado también se puede presentar en la enfermedad, pero pulmón aislado es muy improbable. Entonces, si usted tiene una hemorragia alveolar difusa aislada, es muy raro que sea explicado por una enfermedad antimembrana basal glomerular. Y una cuñita con respecto a las convulsiones, porque aunque es infrecuente, he visto 3 pacientes con convulsiones por esta enfermedad que fueron de muy difícil diagnóstico porque no es usual que convulsionen. ¿Y qué pido acá? Anticuerpos antimembrana basal glomerular para ver si están positivos. Y finalmente, si podemos hacer biopsia para confirmar las vasculitis, pues debemos hacerlo. Y el rendimiento de las biopsias y el lugar para biopsiar, pues depende de cada paciente, depende de cada vasculitis, pero en vasculitis ANCA, que son las vasculitis sistémicas más comunes en nuestro medio, pues lo que más rendimiento tiene es la biopsia renal hasta el 91%, seguido de la biopsia de piel, donde vemos vasculitis leucocitoclástica, pero podemos utilizar diferentes órganos para biopsiar. Finalmente, como conclusiones, entonces recordar que las vasculitis sistémicas son un amplio grupo de enfermedades con presentaciones muy heterogéneas, que hace que el diagnóstico no sea fácil, que las manifestaciones dependen de la inflamación sistémica, de la isquemia específica de un órgano y en algunos casos de inflamación focal. Que siempre que sospechemos una vasculitis sistémica, ojo que no sea por infecciones, por cáncer, por medicamentos o por otras enfermedades reumatológicas. Y en estos contextos clínicos siempre sospechen vasculitis, fiebre de origen desconocido, inflamación de origen desconocido, hipoperfusión acral, cefalea, mialgias en piernas, dolor testicular, neuropatía axonal, púrpura, glomerulonefritis y hemorragia alveolar difusa. Para terminar, pues los quiero invitar a nuestro tercer simposio internacional de vasculitis, que va a ser el 29 y 30 de septiembre de este año, presencial en el Hospital San Vicente y virtual. Vamos a tener 6 bloques temáticos presentados por expertos nacionales e internacionales, donde vamos a ver el estado actual de diagnóstico, tratamiento, manejo de complicaciones, comorbilidades, situaciones especiales en vasculitis. Entonces, todos muy invitados a esta inmersión en vasculitis. Muchas gracias.